El 11 de septiembre de 1973, apoyado por los Estados Unidos, tras 2 años en el cargo, se derrocó el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende Gossen. Tras el golpe, fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, registrándose al menos 28.259 víctimas de presión política y tortura, 2.298 ejecutados y 1.209 detenidos desaparecidos. Se limitó la libertad de expresión, se suprimieron los partidos políticos y el Congreso Nacional fue disuelto. La dictadura se caracterizó por la represión, el autorismo y el término de políticas de origen marxistas en sectores económicos. Serán sometidas a los tribunales militares en tiempos de guerra. El plebiscito del 5 de octubre de 1988 fue convocado por Augusto Pinochet Ugarte, con el fin de que la ciudadanía ratificara la continuación de su mandato por un periodo de 8 años más. De acuerdo con la Constitución de 1980, esta, en su artículo transitorio, establecía que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros podrían proponer al país, por una unanimidad de ellos, la persona que ocuparía el cargo de presidente de la República en el periodo presidencial siguiente. En conformidad con esta disposición y tras una reunión, estos decidieron proponer al general Pinochet para ocupar la más alta magistratura del país. En el plebiscito, la ciudadanía debía, por mayoría absoluta de votos, aprobar o reprobar esta propuesta. Si se aprobaba, se entendía que el general Pinochet ejercería como presidente de la República por un periodo de 8 años más. En el caso contrario, continuaría en el cargo por un año más, debiendo realizarse, al cabo de ese periodo, elecciones parlamentarias y presidenciales. El triunfo del no. La oposición sí fue respaldada por los partidos de Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente, Avanzada Nacional, Democracia Radical, Partido Nacional, Partido Liberal, Socialdemocracia, Partidos del Sur y diversos grupos pro gobierno militar. En torno al no, se formó la Concertación de Partidos por el No, agrupación compuesta por 16 colectividades que reunía a casi la totalidad de las oposiciones al régimen militar. Este conglomerado pasó a llamarse luego Concertación de Partidos por la Democracia. El plebiscito contó con una altísima participación ciudadana. El resultado arrojó que un 56% votó por el no y que un 44% apoyó la opción sí. Reformas a la Constitución. Como consecuencia de la derrota plebiscitaria, el gobierno militar tuvo dispuesto a realizar algunas reformas a la Constitución de 1980 y al modelo de democracia protegida que contenía. Después de una serie de negociaciones, tanto con la oposición como con Renovación Nacional, se llegó a acuerdos básicos para reducir las disposiciones protectoras del autorismo presidencial impuesto en el gobierno militar. Impresiones a 24 años del plebiscito en Chile. Bueno, mira, dos cosas, un poco de nostalgia, de recordar lo que fue una gesta importante en la historia del país, un hecho de los más significativos del último siglo, la recuperación de la democracia, la recuperación de las posibilidades de las personas de soñar un futuro mejor y también de reconocimiento por lo que fueron los 20 años de la Concertación, 20 años con logros importantes. Yo creo que la recuperación de la democracia permitió que el país avanzara, que el país progresara. Y también un poco de expectativa respecto del futuro. O sea, a 24 años el triunfo del no, evidentemente, el espíritu que reinó en el país en esos años debe recuperarse y debe también las fuerzas que impulsaron ese cambio importante para el país tener la capacidad de pensar el país de los próximos 20 años. O sea, alegría, nostalgia por un lado, de recordar lo importante que fue la experiencia fuerte, límite que fue para miles de chilenos y también tratar un mensaje de futuro de recobrar ese espíritu en el país, en la ciudadanía, no solo en la clase política. De una situación política complicada en nuestro país y abre una cantidad de esperanzas y expectativas frente a otra realidad política que se avecinaba. Sin duda que aquí es un antes y un después, es un vivir durante muchos años sin un sistema democrático de libertades
y a través de un plebiscito, a través de utilizar el sufragio, utilizar el voto, el darle la importancia a la decisión de los ciudadanos. Porque no hay nada más importante cuando el ciudadano de repente reprocha hacia los sistemas democráticos, que tengo que ir a votar, que por qué tengo que votar. La decisión en un momento determinado transforma nuestras realidades. Por lo tanto, es algo tremendamente importante. No hay ningún sistema político en el mundo que le entregue una herramienta más poderosa al ciudadano que su decisión, marcando simplemente una rayita, marcando una opción, tomando una determinación clara y precisa. No hay ningún sistema. Podemos ver lo que aconteció en Chile en aquel entonces, hace 24 años, podemos ver lo que ha acontecido en distintos lugares del mundo, podemos ver lo que hoy día se denomina incluso la primavera árabe, donde todos los países árabes, a partir de movimientos sociales, han generado transformaciones y hoy día la gente está decidiendo. ¿Y qué es lo que busca a través de todas las movilizaciones? El poder decidir. Por lo tanto, es tremendamente importante lo que aconteció hace 24 años y lo que nosotros tenemos que todavía mejorar y afianzar dentro de nuestro sistema democrático. A algunos nos pilló en época universitaria, en edad universitaria, pero lo importante, más que una fecha que pudiera dividir a los chilenos, lo importante es destacar que esta es una fecha que se recuperó la democracia, para la cual se trabajó mucho, una epopeya de la democracia de los últimos años en este país, y lo más importante, esperar que esta fecha sea recordada siempre para no volver a caer en una interrupción de nuestro sistema democrático, porque la verdad es que los traumas que se generaron a partir del año 73 todavía marcan la vida del país, y yo espero que nuestras generaciones venideras, nosotros, particularmente con nuestro ejemplo, con nuestra siempre búsqueda de espacios democráticos, no haga que el sistema democrático de este país caiga y se interrumpa. En el caso mío estuve a cargo de toda la red de comunicaciones del Partido por la Democracia. En ese momento estuvimos, recuerdo que escondidos durante un par de días, porque efectivamente había movimiento de tropas, acá había movimiento de tanques en Punta Arenas en las noches, entonces temíamos que pudiese haber ocurrido algo que después se supo que parece que sí estuvo en la cabeza del dictador. Pero bueno, es un hecho histórico. Logramos derrotar a la dictadura con un lápiz, como lo habíamos dicho nosotros los socialistas, y se abrió un espacio democrático que todavía falta por profundizar, por cierto, que ha tenido muchas limitaciones, pero que en definitiva ha permitido que las voces se puedan escuchar, que se puedan debatir nuevos temas, y bueno, estamos con la esperanza de que se vaya profundizando, ¿no es cierto? Ojalá exista efectivamente una reforma constitucional o una asamblea constituyente para formar una nueva constitución. Yo estoy por eso. Ojalá tengamos educación gratuita para nuestros jóvenes, como tienen países vecinos como Argentina. Ojalá se termine con el sistema binominal, que es una de las herencias del fascismo en nuestra constitución. Y en fin, uno podría seguir enumerando una serie de deudas todavía pendientes de la concertación. Y bueno, ir viendo cómo además esta concertación ya un poco quizás desgastada, o bastante desgastada según las cifras, aunque yo creo que en el momento de las votaciones los concertacionistas van a volver a votar, cómo se va ampliando a un mundo más amplio, ¿no es cierto?, donde en definitiva podamos construir una patria más justa, más democrática y más igualitaria. Un saludo, aprovecho a enviar a todos aquellos que lucharon, hombres, mujeres, jóvenes, niños, por el retorno en forma pacífica a la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. En el mundo contemporáneo existe una pluralidad de imágenes y uso para el concepto de democracia. En la mayoría de los casos, la palabra democracia es usada como sinónimo de libertad, de igualdad, de gobierno de mayoría, de justicia social y de fraternidad. Otro más. Aló, presidente, piensa eternizarse en el poder. Vamos a decir que no, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, yo lo canto sin temor.